Muy buenas tardes a todo nuestro querido público. El día de hoy, Jóvenes Patriotas tiene el agrado de presentar el conversatorio Conservadurismo Político con el profesor Miklos Lucas, el cual es especialista en filosofía de la tecnología y en tecnopolítica y cuenta con un sinfín de títulos como PhD, MSc y otros tantos más que hacen gala del conocimiento y de la experiencia que tiene en toda esta temática. Para lo cual, profesor, si quisiera dar unas palabras de bienvenida. Bueno, Julio, muchísimas gracias por invitarme al programa y espero que sea de utilidad para la gente que lo escucha. Correcto, profesor. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, que es algo siempre que debate polémica, pues el uso que se emplea para esta palabra es definitivamente muchas veces errado. Y esta es, ¿qué es el conservadurismo político y por qué no alcanza el rango de una ideología política? El conservadurismo político es un pensamiento, una actitud, ¿no? Una forma de ver el mundo, que desde lo político lo que promueve principalmente son las relaciones políticas de abajo hacia arriba, es decir, eh, primacía sobre todo de las relaciones a nivel social, de las comunidades, de las familias, y obviamente una autoridad política que ejerza esa autoridad, que hay un principio de autoridad para asegurar orden. Creo que esos son elementos importantes del pensamiento político conservador. No es una ideología porque no tiene un cuerpo teórico. El conservadurismo no ha elaborado teoría política, el conservadurismo lo que ha hecho es observar fenómenos políticos y sobre esa base ha desarrollado, vamos a decir, líneas de pensamiento que buscan establecer las mejores formas de organización social y política. Pero como desarrollo de teoría, el conservadurismo no plantea una teoría política. En definitiva, profesor, esa es la gran diferencia que tiene, pues, por ejemplo, con el liberalismo, el marxismo, que pretenden muchas veces ser lo que son camisones de fuerza para la realidad. Uh-huh. Entonces, profesor, dando paso a lo que viene a ser una segunda pregunta, es, ¿cuántos tipos de conservadurismo existen y en qué se diferencian? Bueno, hay varios tipos de conservadurismo, ¿no? Tienes, en términos de actitud conservadora, tienes el conservadurismo, vamos a decir, el conservadurismo secular, que lo que busca es, obviamente, la preeminencia del poder político, no necesariamente aboga por una separación de iglesia y Estado, no necesariamente ocurre eso, reconoce el rol sociocultural fundamental de la iglesia también o de la religión en el ordenamiento político, y básicamente hacia eso apunta ese conservadurismo secular. Después tienes un conservadurismo tradicionalista, que sí es un conservadurismo religioso, es un conservadurismo que pone, en este caso vamos a hablar de Occidente, a la iglesia, ¿no? Como un actor político importante, sobre todo como un dador de, o como una especie de parámetro de compás moral. Es decir, el conservadurismo tradicionalista sí es un conservadurismo que posiciona a la religión en la vida política de las personas. Y después tienes un tipo de conservadurismo que es el conservadurismo reaccionario, que puede ser secular y también religioso, o sea, de los dos. Pero a lo que apunta es a volver a un orden anterior, es decir, rechaza abiertamente el orden político, sociocultural y económico actual, y lo que busca es regresar a un tiempo que supuestamente fue mejor. Esos son más o menos, en cuanto a las actitudes conservadoras, tres grandes líneas. Ahora, en términos políticos vas a tener, puedes tener un conservadurismo más orientado hacia, vamos a decir, que respete valores, que respete principios, que se adhiera a, ¿no?, a la iglesia o a la religión, y que a su vez también tenga una inclinación hacia la economía de mercado. En este caso estarías hablando de un conservadurismo liberal. Tienes un conservadurismo que también, con una menor intervención del Estado, es decir, desde una perspectiva más libertaria, ¿no? Evitar una fuerte intervención del Estado en la economía, y en este caso lo que estarías hablando es de un paleolibertarismo. También podrías tener un conservadurismo liberal, un conservadurismo social, es decir, podrías encontrar, porque como el conservadurismo no tiene una doctrina política, tampoco tiene una teoría económica. Entonces lo que hace el conservador es parte o comparte esta base, ¿no? Esta base de respeto de la vida comunitaria, respeto de la familia, ¿no? De un ordenamiento vertical, jerárquico, es decir, que se respete la autoridad para que eso garantice el orden, la seguridad, pero también puedes encontrar conservadores que tengan una perspectiva menos austríaca, vamos a decir, menos liberal y más distributista. Es decir, aquí estaríamos hablando de un
socioconservadurismo. Es decir, puedes combinarlo con varias cosas, pero yo creo que en nuestra región el conservadurismo más común, más importante, es el conservadurismo liberal, ¿no? Obviamente también el conservadurismo tradicionalista. Correcto, profesor. Y justamente en esto último que menciona acerca del conservadurismo liberal, surge una pregunta que a muchos todavía les queda una serie de dudas, ¿no? Y es que si el conservadurismo y el liberalismo son irreconciliables o pueden trabajar juntos, especialmente ante las nuevas amenazas que tenemos, por ejemplo, el progresismo o su variante más peligrosa que es el wokismo, ¿no? Bueno, aquí la pelota está en la cancha del liberalismo, porque el conservador por principio rechaza todas las posiciones progresistas, porque aquí ya no es un análisis de carácter político, sino antropológico. El conservadurismo o la antropología conservadora es una antropología que parte reconociendo que el ser humano es un ser falible, que es un ser no finito, que es un ser imperfecto. Mientras que la antropología progresista considera que el ser humano es un ser maleable, no lo considera como una totalidad, sino desde un enfoque modular, que pues con partes que son reemplazables. No lo considera tampoco desde un punto de vista objetivo, sino relativo. El ser humano puede ser lo que su autopercepción determine que es, y para eso puedes aplicar herramientas tecnológicas para modificar esa naturaleza, entre comillas, ¿no? Por lo menos para imitar o replicar el deseo o la autopercepción de esa persona. El liberalismo en este caso depende mucho qué posición tome, si es que se alinea más hacia una antropología conservadora, donde reconoce que el ser humano es un ser limitado, que es un ser imperfecto, que es un ser mortal, o si va desde este lado del, asumiendo, vamos a decir, o abrazando este racionalismo, que es un principio importante del pensamiento liberal, ¿no? Creyendo que el ser humano sí puede superar estas limitaciones y finalmente en nombre de la libertad ser lo que esa persona quiera ser. Cuando tienes a los liberales que asumen una antropología conservadora, esos liberales sí no sirven. Cuando tienes a estos liberales que asumen esta posición hiperracionalista, esto se acerca, que en nombre de la libertad se acercan mucho más a una antropología progre. Y en este caso lo que tú tienes es un liber progre. El liber progre te va a decir que el mercado sigue siendo súper bueno, que el Estado no es deseable, es decir, un poco Estado, que la gente tiene libertad para comerciar. Es decir, desde lo económico pueden haber puntos, ¿no?, de comunión, pero ya desde lo social, lo cultural y lo antropológico, un líder progre termina siendo tan pernicioso como un progre, y un progre que puede ser también un progre de izquierda, porque el progresismo no necesariamente es de izquierdas, sino también puedes tener estos líder progres que el signo común, vamos a decir, lo que comparten son tres características, no tanto progres zurdos como diestros, creen son universalistas, creen que el progresismo tiene que ser aplicado en todas partes por igual. No reconocen que los territorios tienen diferentes realidades, diferentes tradiciones, diferentes costumbres, sino que es un enfoque universalista. El progresismo tiene que ser aplicado en todas partes por igual. El segundo problema que hay con el progresismo de izquierdas y derechas, y por eso te digo que es lo que comparten, es que los dos son, veneran a la diosa ciencia, es decir, rechazan la religión, en particular el catolicismo, ¿no? También en menor medida el cristianismo, pero rechazan la religión y reemplazan la figura de Dios por la figura de la diosa ciencia. Algo que pasaba con los famosos templos de la razón durante la Revolución Francesa, ¿no? Es un ateísmo humanista. Y en este caso, no es que tengan ni siquiera posiciones ateas, sino que son abiertamente anticristianas. Ahí también tú puedes identificar a un liber progre y a un zurdo progre. O sea, al final son lo mismo. Uno te va a decir más mercado, otro te va a decir más Estado, pero desde lo antropológico, desde lo universalista, desde lo racionalista y desde lo cientificista, son la misma basura. Exacto. Sí, profesor. Y justamente todo esto trae y toma más relevancia en el contexto actual. Por ejemplo, en Argentina tenemos pues el gobierno de Milei que ha ganado y en el cual se le atribuye que la sociedad argentina pues es más liberal y por eso es que ha ganado. Ahora, haciendo una comparación con lo que pasa aquí en Perú, cuando está en auge esta boga del liberalismo y especialmente
el liberalismo este marquetero, ¿no? Peso pluma que algunos defienden, es lo que me gustaría consultarle, bajo su criterio. La sociedad peruana, desde un punto de vista político, ¿es conservadora, es más liberal o es una mezcla de ambos? Ya que muchas veces ahora tenemos partidos que se autoproclaman liberales y que pues en todo lado vemos el liberalismo, 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 pero muchas veces nos preguntamos qué cosa es esto. Y si es que verdaderamente está en la identidad peruana el acogerse a lo que es un liberalismo, cuando incluso hay estadísticas como la de Ipsos que demuestran que el 65% de los peruanos se define como conservador. ¿Qué opinión tiene usted acerca de todo esto? Bueno, que efectivamente, esa es una realidad que tú puedes verificar empíricamente. El peruano es conservador por esencia. Y aquí habría que dar lucha también a la falsa narrativa de izquierda que ha colectivizado al Ande, ¿no? Poco menos ha establecido esta falsa idea de que las comunidades indígenas son comunistas o tienen una estructura similar al comunismo. Esto es tremendamente falso. Vamos a empezar, ¿por qué? Diciendo conservadores, porque aman a su patria, no los identifica el trapo arcoíris, sino la bandera roja y blanca, uno. A la gente le gusta su pollito a la brasa, le gusta el ceviche, le gusta la chicha morada, y se sienten identificados con esos símbolos nacionales. Así que hay una representación a través de las tradiciones, las costumbres, las comidas, la gastronomía, que es un elemento de orgullo, es algo que nos identifica como peruanos. Eso es abiertamente conservador. Son conservadores porque aman la familia, punto. No es el individuo y no es la sociedad, es la familia. Y a partir de la familia, ¿no? La defensa de sus comunidades. Es otro punto importante. Es gente que no cree tanto en teoría, sino que va a la práctica. Es la gente que vive el día a día, las vicisitudes de los problemas económicos, de los problemas de inseguridad. No necesitan explicarlo con gráficos, sino que es gente que reacciona en base a la realidad política que ve. Y con respecto a esta narrativa de izquierda, ¿no? Que básicamente ha establecido sobre la base de, vamos a decir, ¿cuánto? Unos 70, 80 años de historiografía zurda, ¿no? Donde te dicen que, bueno, básicamente las comunidades son de izquierda, eso es falso. Las comunidades campesinas son conservadoras, no son comunistas. No esperan que venga un poder superior verticalmente y que desde arriba hacia abajo les diga cómo tienen que vivir. No, las comunidades, su nombre lo dice, se organizan entre ellas eligen a sus líderes. Sus cerros tienen nombres, sus ríos tienen nombres, rinden, ¿no? Tributos, ¿no? Tienen ceremonias y rituales que desean conservar, tienen una identidad cultural muy particular de la cual se sienten orgullosos. Entonces, esta narrativa de que las comunidades campesinas son zurdas es la gran estafa de la academia peruana. Es una estafa. Las comunidades campesinas son conservadoras, entierran a sus muertos y los cuidan y los siguen visitando y cuidan a sus ancianos y protegen a sus niños, papá y mamá en la familia, nada de papá y papá o mamá y perro, es absurdo, ¿no? Ok, así que vamos a decir que abrumadoramente, y sean católicos o evangélicos, abrumadoramente los peruanos son conservadores. En definitiva, profesor. Entonces vamos con una siguiente pregunta y es, justamente ahora es prácticamente dentro de la corrección política el tratar de no tocar ni siquiera con manera de crítica lo que es la democracia, especialmente la democracia liberal en la que vivimos. Por esto mismo quisiera consultar, ¿al pensamiento conservador es desde lo más profundo a lo más superficial compatible con el modelo de democracia liberal actual, teniendo en cuenta en particular que este modelo define muchas veces la libertad como un fin, e incluso una relación exactamente casi como si fuera un matrimonio entre la libertad con lo que es la igualdad, promoviendo así, por ejemplo, que todos los estilos de vida valen igual, que todas las formas de actuar valen igual y que todos podemos ser, pues, actuar de una manera libre siempre que no se toque a los terceros. Toda esta serie de dogmas que se defienden, que son prácticamente fundamentos de autoridad hoy por hoy, ¿son compatibles con el pensamiento conservador, con los postulados que éste defiende? A ver, es una pregunta compleja y amplia, ¿no? A ver, voy a tratar de abordarla por pedacitos. El concepto de democracia liberal es esta democracia fundamentada, entre comillas, por la voluntad popular, es decir, procesos electorales cada determinado periodo de tiempo que son elegidas ¿no? en absoluto entorno de libertad,
y esos votos garantizan, o sea, generan representantes que están legitimados por esos votos. Esa es la democracia liberal con alternancia de, ¿no? Alternancia del poder, la separación de los poderes del Estado. Eso es más o menos el liberalismo. ¿Dónde vamos a decir que el conservador está alineado? El conservador está alineado con la separación de poderes, con el respeto a las instituciones. Hasta ahí estaríamos bien. El conservador no necesariamente está alineado con el secularismo, es decir, con la separación de Estado e Iglesia, como te había explicado, sobre todo en países como los nuestros, ¿no? Que tienen una fuerte raigambre cristiana. Hasta ahí yo creo que podríamos más o menos estar relativamente de acuerdo. ¿Cuál es el problema de las democracias liberales? Que terminaron siendo víctimas de sus propios excesos. Es decir, ahora el liberalismo ha degenerado en una especie de culto, ¿no? Es un culto a la razón y un culto al individuo, poco menos lo que estás viendo, lo que se vivió en Francia durante el siglo de la Ilustración y que derivó o decantó en la Revolución Francesa, ¿no? Y todos estos proyectos de ingeniería social absurdos, ¿no? Reinterpretar la naturaleza, reinterpretar el orden político, reinterpretar las ciencias duras, o sea, por ejemplo, no sé, pues las matemáticas, 2 más 2 ya no es 4, puede ser 5, es decir, el liberalismo se infectó de relativismo y esa democracia liberal hoy está agonizando en Occidente, agonizando, es decir, yo recomendaría fervientemente, por ejemplo, leer al gran filósofo inglés John Gray, ¿no? Que habla del fin del liberalismo abiertamente. Y Gray fue comunista en su juventud, después fue liberal, era un liberal entendido en la tradición europea, y ahora es nada, pero obviamente él dice que no se identifica con ninguna posición, ¿no? Con ningún pensamiento político, pero tú lo lees y es el pensamiento de un conservador que se niega a salir del closet. Tendrías eso. Y después, desde el lado del conservadurismo, sí tienes críticos conservadores que también hablan ¿no? El orden post-liberal o el iliberalismo. Aquí están Patrick Deneen, tienes a Chuck Pecknold, o sea, hay autores, ¿no? Gladden Papin, autores estadounidenses, también algunos europeos, que están declarando la muerte de la famosa democracia liberal. Y yo creo que ese es el caso. Es tan evidente la implosión del liberalismo. Hoy acaban de dar los resultados, ¿no? Preliminares de la elección europea y bueno, los europeos se han cansado, están votando partidos de derecha. Ahora, vamos a ver qué tan de derecha son esos partidos, si son derecha-derecha o derecha liber-progre. Es decir, que terminan apuntando la misma basura arcoíris, la misma basura verde. Vamos a ver, o sea, yo ya no creo en nada, yo quiero ver resultados. Lo mismo pasa con Milei en Argentina, todo el mundo anda súper entusiasmado. Hasta ahora, vamos a decir, la cosa va por ahí, pero yo quiero resultados y no quiero triunfos electorales ni discursos. Entonces, es lo que estoy viendo ahora con el liberalismo también, es que hasta sus propias publicaciones, The Economist, ¿no? La publicación liber progre por excelencia, también está alertando sobre el posible fin del orden liberal tal como lo conocemos después de la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Así que si el conservadurismo es compatible en el estado actual del liberalismo, un liberprogresismo, no, de ninguna manera. Es más, el liberprogresismo termina convirtiéndose en un enemigo acérrimo del conservadurismo con igual intensidad que el comunismo. Definitivamente, profesor. Entonces, bajo este panorama que se viene, cuando existen más partidos que se proclaman liberales, una solución, una suerte de contrapeso sería, por ejemplo, tener un partido reconocido abiertamente como conservador. Bueno, por supuesto, a ver, en el único país donde yo veo que abiertamente hay un proyecto para construir un partido conservador como tal, con ese nombre, es en México, ¿no? Bajo vamos a decir, teniendo a Eduardo Verástegui como principal representante. Ahora, a Eduardo Verástegui le fue pésimo, ni siquiera llegó a conseguir las firmas para inscribir su candidatura a las elecciones que acaba de ganar. Increíblemente, digo increíblemente, una judía en México. En México, está mal que se diga, pero es la verdad, la comunidad judía no es muy querida, ¿no? Y que haya ganado una judía anticristiana, me parece, o sea, habla
proceso fraudulento a todas luces. No hay forma que una mujer de esas características pueda ser presidenta. Pero bueno, es la única iniciativa, vamos a decir, fuerte que yo he visto dentro del conservadurismo, ¿no? Después podrías hablar en Paraguay del Partido Colorado con Santiago Peña. Vamos viendo ahí, no sé qué tan conservador sea, pero de ahí eso sería, ¿no? En Chile tenías el Partido Republicano de Kast. Kast no se define, de hecho, en el último proceso electoral, en el referéndum por la nueva constitución, Kast increíblemente apoyó la creación de esta nueva constitución y perdió un enorme caudal de votos, tanto así que acaba de surgir el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser, que es un diputado disidente ya de las filas del Partido Republicano, pero no se llama Partido Conservador, se llama Partido Nacional Libertario, aprovechando, ¿no? Subiéndose un poco al coche del triunfo mileísta en Argentina. Y en Argentina, ¿no? El partido de Milei, ¿no? Este movimiento de la libertad avanza, que no ganó por el voto libertario. Los libertarios son un club de 4 gatos. Ganó Milei gracias al voto antiperonista, que es un voto variopinto, pero sobre todo también es un voto conservador. O sea, si Milei cree que los libertarios lo llevaron al poder, no está entendiendo qué es lo que está pasando. Pero como propaganda sirve, porque lo que se vende al extranjero es que un libertario ganó en Argentina, cuando no es el caso. Acá en Perú, bueno, que Perú que es lo más cercano que tendrías a un conservadurismo en el Perú, sería Renovación Popular, ¿no? Pero Renovación Popular tampoco termina de definirse abiertamente como un partido conservador. Fuerza Popular Fuerza Popular es un mejoral, le hace a todo, puede ser de derecha, de izquierda, para arriba, para abajo. Avanza País, que era un partido liber progre, ahora tengo entendido, y me alegraría que fuese el caso, que está virando ya hacia posiciones más conservadoras. Y el otro partido sería el PPC, ¿no? El Partido Popular Cristiano, que debería ser el partido conservador, o debería haber sido el llamado el partido conservador del Perú, sobre todo por el fiasco que significó Acción Popular, que terminó tirándose. Acción Popular es un mamarracho pseudo zurdo, liberal, una porquería. Entonces el PPC le correspondía ese espacio. Pero el PPC, vamos a ver en qué, acaban de refundarse, están convocando gente, acaba de entrar Carlos Neuhaus, que parece que va a ser su candidato, este señor de ICA, no recuerdo su nombre, un candidato también, bueno, Sionis, así que Sionis también está metido ahí, pero finalmente el PPC terminaría siendo un club chiquito, ¿no? Y hay un partido que está surgiendo, que es el Partido Libertario Peruano, de Jordi Wharton, ¿no? Que fue ex asesor de Rafael López Aliaga, pero tampoco, pues no es un partido, asume banderas conservadoras, pero se titula Partido Libertario. Entonces, a lo que voy es que debería haber menos complejo, y creo que debería seguirse la propuesta de México de plantear abiertamente un partido conservador. Definitiva, hace falta una fuerte identidad para poder reconocerse como tal, ¿no? Como bien mencionó usted, tratar de salir de ese closet político, dejar de lado las etiquetas marqueteras y empezar a definirse como es. En Estados Unidos, Donald Trump apela al voto de los conservatives, de los conservadores. Así es, exactamente. Y hay que decirlo abiertamente, porque muchas veces se tiene miedo por el tema, pues, de la corrección política. Así es. Exacto, profesor. Y bueno, hechas todas estas preguntas, me reiteraría darle nuevamente los agradecimientos por haber participado aquí, por conocernos este espacio. Siempre es un honor conversar con usted, especialmente por todo el conocimiento que pues tiene acerca de toda esta temática. Nuevamente, profesor, si quisiera dar unas palabras finales, encantado de escucharlo. No, Julio, bueno, muchísimas gracias por la invitación y me alegra muchísimo que gente joven como tú se interese en estos temas, porque la política ha sido, vamos a decir, olvidada por los jóvenes. Razones hay muchas, obviamente, pero es importante que la juventud se compre el pleito, que empiece a participar de la vida política de su país. Así que no sé qué está pasando con tu conexión, pero de todas maneras dejo el mensaje ahí para quienes lo vean y desearte lo mejor, que te vaya súper bien. Y nada, un fuerte abrazo a toda la gente que vio el que va a ver este programa. Cuídate mucho y hoy se arregle la conexión. Listo, profesor. Ha sido un gusto. Nos vemos a todos. Pues recuerden que pueden seguirnos en el Facebook e Instagram de Jóvenes Patriotas. Ha sido un placer. Hasta la próxima.
Sí, no, hay un problema de conexión ahí, pero bueno,